Saludos, mi nombre es Antonio Bravo Gené, magíster en educación, doctorando en educación en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología UMESID, módulo Tendencias y Desafíos de los Sistemas Educativos, profesor William Fran Español Sierra. Inicio expresando que en cuanto al sistema educativo colombiano, la educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. Hay que tener en cuenta que en la Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio educativo. Allí se explica que se trata de un derecho de la persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo, con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También se establece que se deben garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para un acceso y permanencia en el sistema educativo. Julián de Subiría Samper, como pedagogo y crítico versado del sistema educativo colombiano, considera que la educación en Colombia atraviesa por 6 desafíos. Primero, privilegiar el desarrollo frente al aprendizaje, abordar al ser humano en su complejidad, priorizar el trabajo en competencias básicas, desarrollar mayor flexibilidad en la educación básica y media, favorecer la solidaridad y la diferenciación individual y por último, desarrollar la inteligencia interpersonal. La estructura del sistema educativo en Colombia, de acuerdo con la ley 115 del 94, se encuentra organizado así. Primero, una educación formal. Segundo, una educación no formal, actualmente llamada educación para el trabajo y desarrollo humano. Y tercero, una educación informal. La educación formal se desarrolla en otros niveles. Primero, como la educación preescolar, la educación básica, es decir, la primaria y secundaria. La educación media constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende 2 grados, el undécimo y el décimo. Y tiene como fin la comprensión de ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando en la educación superior y al trabajo. Por último, la educación superior, el pregrado y posgrado, regulada por la Ley 30 del 92, es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. Se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. Esta a su vez se desarrolla en 2 ciclos, pregrado y posgrado. Los títulos a obtener en el pregrado son técnico profesional en, tecnólogo en y profesional en. Los títulos a obtener en el posgrado son especialista en, magíster en y doctorado en. La educación para el trabajo y el desarrollo humano antes de educación no formal es el segundo componente en la estructura del servicio educativo del país y se denominó hasta el año 2006 como la educación no formal y responde a los fines consagrados en el artículo 5 de la Ley 115 del 94. Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de actitud ocupacional según la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Comprende la formación permanente, personal, social y cultural que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo institucional y que se estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal. Los niveles de enseñanza en el sistema educativo colombiano hay una jerarquía. De abajo hacia arriba podemos decir que primero hablamos de la educación primaria y secundaria, luego la media vocacional, más arriba la formación intermedia profesional, es decir, el técnico intermedio profesional, más arriba la formación tecnológica, el tecnólogo, más arriba la formación universitaria, profesional y por último la formación postgradual, es decir, magíster, doctor o especialista. Hechas las consideraciones anteriores y a manera de conclusión, es factible afirmar la pertinencia de examinar los propios sistemas educativos a la luz de los sistemas con mejor desempeño, que fijan los estándares a alcanzar. De esta forma, una revisión comparativa de esto se convierte en una herramienta útil para lograr mejoras en la educación y una mejor preparación de los estándares para su ingreso en una sociedad cada vez más cambiante y que cada día exige retos que muchas veces significan la resignificación de aspectos y componentes que se convierten en indicadores para medir la calidad y el éxito de la educación de los países. Muchas gracias.